La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender a ese Dios de amor con la misma imagen que nos da de un Dios guerrero? ¿Cómo nosotros podíamos comprender de que ese mismo Dios de amor haya mandado a su pueblo elegido a matar a todas las personas del territorio de Canaán? Esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando en las lecciones siguientes y tenemos que profundizar en toda esta temática. Hola a todos nuestros amigos de Escuela Sabática Simple, sean bienvenidos nuevamente a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 4 y quiero mandar un saludo especial a todos los coordinadores de Nuevo Tiempo de la Asociación Centro Sur de Chile, que es donde yo trabajo, así que agradecido, Dios les bendiga grandemente y gracias por toda esa labor de captar a las personas, atender los estudios bíblicos, graduarlas, bautizarlas. Sin duda es una labor tremenda la que ustedes realizan. Y también obviamente a todos nuestros amigos que siempre nos están acompañando, un abrazo grande también para cada uno de ustedes. Estamos en esta lección, ya vamos a hablar acerca del conflicto detrás de todos los conflictos y nos vamos a meter y vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con la guerra en Canaán, en la conquista, ¿no?, de los territorios, en el asesinato de las personas que habitaban en la tierra de Canaán. Entonces es bien interesante lo que nosotros vamos a ver porque ha sido un punto de inflexión, de debate, ya lo mencionamos al principio, entre las personas que son ateas, que reclaman esa imagen de Dios que no es un Dios de amor o es un Dios distinto al del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. El versículo para memorizar se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 14 y dice lo siguiente: No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Vamos a orar para poder comenzar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás junto a nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú nos iluminas, nos impresionas y al abrir tu palabra, Señor, nosotros podemos recibir también lecciones para aplicar en nuestro día a día. Guíanos, Señor, en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, recuerda que estamos acá para poder aclarar algunas dudas y también para poder profundizar, ¿no?, en lo que nos menciona la lección de Escuela Sabática. Entonces, como ya introducíamos, este es un asunto complicado. Inmediatamente la lección lo que va a tratar de hacer es irnos directamente hacia el mensaje espiritual detrás de toda esta conquista de Canaán y del asesinato o de la matanza de los pueblos cananeos. Y nos va a explicar el contexto, ¿no?, de por qué se da todo esto, pero primeramente nosotros tenemos que entender a ese Dios, ¿ya? ¿Por qué Dios actúa de esa manera y cómo se presenta Dios a Josué y cómo se presenta constantemente a su pueblo a lo largo de toda la Biblia? Entonces, el día domingo nos habla acerca del comandante de los ejércitos del Señor, porque cuando Josué estaba complicado, ya tenía que ir a pelear la primera batalla, Jericó, no tomar Jericó, Josué se aparta para poder recibir orientación, para poder orar, para poder pensar. Seguramente estaba nervioso, había un peso grande, conquistar la ciudad no iba a ser tan sencillo, no iba a ser tan fácil, y ahí viene la duda que es propia de los seres humanos, ¿no? A pesar de que hemos visto que Dios actúa en el pasado, de que Dios nos ha librado, cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos, también dudamos, también pensamos, también a veces nos es difícil mantener esa fe firme en que Dios puede actuar. Pero créeme que si Dios prometió algo, Dios siempre lo va a hacer, Dios siempre va a cumplir. Entonces vayamos a Josué capítulo 5, si tienes tu Biblia, versículos 13 y 15, y dice lo siguiente: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, o sea, listo para la guerra. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Quería salir de la duda. Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, nosotros podemos entender quién es este personaje.
inmediatamente para nosotros, el príncipe de los ejércitos de Jehová, hace alusión a un personaje en especial del Antiguo Testamento que también se encuentra en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando ustedes se van a Daniel capítulo 10, y en Daniel capítulo 10 nosotros leemos acerca de la visión de Daniel junto al río, y de que Daniel estaba orando, había estado orando, pero sus oraciones no eran escuchadas, y se ve un trasfondo, el telón de fondo, ¿por qué sus oraciones no eran escuchadas? ¿Por qué se demoraba Dios en contestar? Se nos menciona allí que era el príncipe, ¿ya? Era una imagen de Satanás, el príncipe de Persia, que estaba impidiendo que Gabriel entregara el mensaje, pero de repente en esa lucha espiritual aparece Miguel, un nuevo personaje, y dice lo siguiente, versículo 13 de Daniel capítulo 10. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es una representación de Satanás. Y dice acá, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, se presenta a Miguel como uno de los principales príncipes. Ya Josué nos dice, ¿cierto?, que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Ya? Y eso es muy importante, el título que él tiene. Y después, en el versículo del mismo capítulo 10, versículo 21, dice lo siguiente: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y ya acá se declara más claramente que no solamente es el principal entre los príncipes, sino él es el príncipe. ¿Ya? Y por lo tanto, él tiene el trono. Entonces, cuando se presenta el mismo Miguel en el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 12, y nos dice lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Dice, versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo y estaban Miguel y sus ángeles. Entonces él es el comandante, el príncipe, pero como guerrero, la imagen, ¿cierto?, como comandante que lucha contra las fuerzas del mal, en este caso, las fuerzas satánicas. Acá se revela, ¿cierto?, el trasfondo de todo, porque nos dice que hubo una guerra en el cielo, luchaban Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para el dragón y sus ángeles, y vence Miguel. Miguel significa, literalmente, quien es como Dios. Y el único que es como Dios es Jesús. Entonces Miguel es la representación de Jesús como el príncipe de los ejércitos, es decir, el gran comandante de los ejércitos de Jehová que pelea las batallas. ¿Y por qué Jesús? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué es divino? ¿Ya? Porque el mismo libro de Josué nos hace una alusión o una referencia, una reminiscencia, nos está recordando porque existe un paralelismo entre Josué capítulo 5 y Éxodo capítulo 3. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 3? Bueno, ahí nosotros tenemos cuando yo soy el que soy, se presenta delante de Moisés y le dice, este es mi nombre, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y yo vengo a liberar a mi pueblo, y le menciona a Josué, quita el calzado de tus pies, perdón, a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Es decir, la misma referencia que se le hace a Josué. Josué quita el calzado de sus pies porque está ante la presencia de Dios. Moisés quita el calzado de sus pies porque el gran yo soy, Dios mismo, le pide que quite porque está en la presencia de Dios. Por lo tanto, ese príncipe de los ejércitos no es cualquier ángel, sino que es el mismo Jesús y por lo tanto es el mismo Dios. Miguel es Dios. Y ahí nosotros vimos todas las referencias de la divinidad porque está haciendo una alusión, ¿no?, al episodio de Éxodo capítulo 3, pero más adelante se va a presentar a Miguel como también el ejército, Daniel y Apocalipsis, y por lo tanto es Miguel que lucha contra el mal. Entonces, ya esta representación de Josué con Jesús ayudándolo, nos implica, ¿cierto?, que esto va más allá de una conquista terrenal. O sea, esto es profundo. Y por eso la lección después nos va a decir que cuando el Señor viene a liberar a su pueblo de Egipto, no es una lucha, no es una liberación social, no es solamente una liberación política, no es solamente una liberación de un pueblo terrenal, sino que es una lucha espiritual contra los dioses de Egipto. Entonces, entiéndase desde esa manera, desde una perspectiva espiritual, el relato del Éxodo. No es solamente algo social. ¿Por qué? Menciono esto porque algunos teólogos y muchos teólogos, por ejemplo acá en Latinoamérica,
releen o hacen una lectura social del Éxodo con una temática en la teología de la liberación que tiene que ver con la política, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Ven el éxodo o la salida del pueblo como una liberación del pueblo, una revolución del pueblo, y por lo tanto, ¿cierto? Dios libera a los pobres, a los esclavizados, y Dios quiere, ¿cierto? Traerlos hacia una tierra más prometida. Entonces, esa lectura política es completamente errónea porque la lectura no tiene que ser política, sino como Dios la está presentando, como una lectura espiritual, una batalla de él contra los dioses opresores de Egipto. Entonces recordemos que la visión del antiguo cercano oriente, de los pueblos de la antigüedad, tiene que ver mucho con la religiosidad y poco con la política. Es decir, la religiosidad permea todo y por lo tanto, ¿cierto? Es una batalla entre los dioses. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender el relato bíblico y no desde la perspectiva en que nosotros creemos que es la correcta. Entonces, al presentarse el príncipe de los ejércitos de Jehová a Josué, valida ya la lucha, la conquista como una lucha y una batalla espiritual en la cual Dios puede tener misericordia, siempre tiene misericordia, pero va a ejecutar un juicio porque lamentablemente este pueblo o estas naciones no quisieron dejar la tierra, no quisieron huir y tampoco se arrepintieron, ¿ya? Por lo tanto, ellos van a sufrir las consecuencias de su propia maldad y de su propio pecado. Y eso nos va a decir un poquito la lección, ¿ya? Entonces vamos introduciéndonos a esta temática. Recordemos entonces que el pueblo no conocía ninguna estrategia, no sabía cómo, y de repente se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová y le dice, así es, esta es la manera. ¿Por qué? Porque todas las batallas de Israel las tiene que luchar de forma espiritual porque es Dios quien conquista la tierra. Es decir, ellos solamente, recuerden la estrategia, dar vueltas, 7 vueltas, ¿ya? O sea, es Dios quien pelea las batallas. Es Dios quien tiene que luchar. O sea, nunca el pueblo tenía que enfrentar mano a mano, frente a frente a sus enemigos. Era Dios siempre quien tenía que asegurar la victoria. Y para eso estaba el cierto príncipe de los ejércitos de Jehová, porque él, cierto, tenía que pelear esa batalla. Y el último detalle es que Josué se postra a adorarlo. Ya, o sea, ahí está toda la referencia de la divinidad, porque la palabra adorar, proskineo, que es el acto de arrodillarse, de inclinarse ante un ser superior, ya está claro acá, cierto, de que ese príncipe de los ejércitos no es otro sino Jesús, no es otro sino Dios. Y esto nos trae consuelo a nosotros porque si nosotros miramos la vida desde una perspectiva espiritual y miramos nuestros desafíos desde esta perspectiva, podemos tener la confianza en que Dios siempre nos va a ayudar a salir victoriosos, aunque aparentemente las cosas no estén yendo bien en nuestra vida. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Para los cristianos, para los que creen verdaderamente en Dios y confían en Él, todas las cosas, no algunas cosas, sino que todas las cosas les ayudan a bien. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Dios pelea tus batallas. Dios se enfrenta a las batallas y Dios es quien te da la victoria. Y es más, ¿no? Ni siquiera en la conquista de Canaán Dios quería que ellos pelearan mano a mano. Esto fue por la desconfianza del pueblo de Israel, ¿ya? Y también por la rebeldía de Canaán, pero el temor del Señor y las grandes victorias del pueblo de Israel en la palabra de Dios que se muestran fueron simplemente porque Dios sobró. Dios hizo un terremoto, pasó el ángel, aniquiló, liberó a su pueblo, cayeron las plagas. O sea, Dios obrando en medio de nuestro tiempo, en medio, interviniendo en la historia, haciendo estas maravillas, haciendo estos milagros para que el pueblo simplemente confiara en Él. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Confiar, avanzar por fe. Entonces, como esto es una batalla espiritual, en el día lunes nos habla acerca de la guerra en el cielo, ¿ya? Porque detrás de todas las acciones de Dios siempre va a haber alguien que va a tratar de interrumpir que Dios actúe. Es decir, interrumpir que el plan de Dios se lleve a cabo y se concrete. Por eso, Apocalipsis capítulo 12 nos muestra que hubo una gran batalla en el cielo donde estaban Miguel y sus ángeles y estaba el dragón, pero no prevalecieron y gana Miguel y el dragón viene a esta tierra y viene a darnos desgracia. Y se especifica que el dragón no es otro sino Satanás. Isaías capítulo 14 nos hace una demostración de Satanás como el rey de Tiro.
Pero nosotros vemos que el contexto es una parábola, es decir, el rey de Tiro representando obviamente a Satanás. Y lo mismo Ezequiel, porque una cosa es el príncipe ya de Babilonia, pero otra cosa es el rey. Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, esa diferencia, ¿ya?, que nos ayuda a profundizar más sobre Satanás, sobre lo que pasó en Satanás, en su corazón, porque en alguna parte le nació el mal, tuvo envidia, quería ser como Dios, quería el trono de Dios, estaba próximo a Dios, sin embargo él quería ser algo más a pesar de que era el modelo de la perfección. En Daniel capítulo 10, como ya lo mencionamos, se representa a Satanás como el príncipe de Persia y trata de obstruir el camino por 21 días para que el mensaje no llegue a Daniel, para que la interpretación profética, la respuesta a sus oraciones, no llegue a Daniel. Pero ahí está nuevamente Miguel para pelear esa batalla. Y es interesante porque Daniel 10 se descorre todo el velo y ahí nosotros vemos todo el conflicto cósmico, que las oraciones Dios quiere responderlas, pero muchas veces Satanás interviene en este mundo para que no sean contestadas, para que Dios no pueda obrar, porque Satanás siempre está allí pendiente de las cosas que nosotros vamos a hacer y quiere debilitar nuestra espiritualidad. Hay un libro interesante donde se muestra una sátira de la vida espiritual y de lo que hace Satanás, que es el libro de C.S. Lewis, que se titula Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro interesante, donde se muestra un demonio que le escribe cartas a Satanás, ¿no?, al demonio mayor, y le dice: querido tío. Uruguario es el personaje principal. Querido tío, me asignaron un paciente. Entonces, paciente se le llama al cristiano, a la persona que él se va a encargar de destruir su vida espiritual, ¿ya?, para que finalmente los demonios puedan devorarlo. Y también es interesante lo que muestra C.S. Lewis, porque muestra cómo los demonios están organizados, son específicos con distintos pecados, muestra toda una organización, toda una estrategia para poder hacer caer a las personas. Entonces, a través de distintos métodos, como desorientar a las personas, que se involucren más en los aspectos religiosos, inclusive, ¿no?, que se involucre y que deje la vida espiritual de todas las maneras, o que siga consignas, ideales, ideología, finalmente intenta todo el demonio y le va escribiendo a su tío: querido tío, hoy mi paciente se acercó al enemigo, ¿no?, que es Jesús en ese libro. Se acercó al enemigo a través de la oración. Nosotros tenemos que hacer algo para poder interrumpir su conexión espiritual. Y comienza. Entonces el tío le responde y le dice: querido sobrino, yo te recomiendo que hagas tal cosa, te digo que hagas esta cosa, porque si a ti no te sirve, te voy a comer yo. Entonces le van dando recomendaciones el tío y el sobrino le va escribiendo, hasta que finalmente en algún momento trata de debilitar al paciente, al personaje principal. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder debilitarlo? Es darle más cosas. Es decir, separarlo de la fuente de vida, que haga tantas cosas que no tenga tiempo para poder hacer lo esencial, que es la vida espiritual. Entonces, cuando va a orar el paciente o cuando va a estudiar la Biblia, hace todo lo posible para que no se acerque a la fuente de vida. ¿Por qué? Porque sabe que cuando ora, cuando estudia la Biblia, cuando está consagrado, entonces más fuerte y más potente tiene las herramientas para las acechanzas del enemigo. Entonces hace todo lo posible finalmente para poder hacerlo caer y hace todas las artimañas, porque eso también pasa en nuestra vida espiritual. Satanás hace todo lo posible para que nosotros nos perdamos, pero completamente. Y va a hacer todo lo posible para que tú, tu familia, tus seres queridos, todos se puedan perder como él mismo se va a perder. Entonces estamos en medio de este conflicto cósmico y la guerra o la batalla de Canaán va a reflejar todo este asunto, ¿no? Va a reflejar todo esto. O sea, de alguna forma Satanás quiere impedir que el pueblo cumpla con el propósito de Dios y va a hacer todo para poder impedirlo e incitar a estos pueblos a la rebeldía para que se vayan en guerra contra los habitantes de la nación escogida, es decir, de Israel. Y acá viene lo interesante, acá viene lo importante, porque Dios pudo haber enviado a la avispa, ¿no?, como menciona, o a las bestias para poder espantar, caer el temor sobre los pueblos, y los pueblos pudieron haberse salvado, pudiesen haberse ido a otros lugares
por el temor, por el miedo que les produjo enfrentar al Dios de Israel, y eso hubiese sido un acto de misericordia, o bien pudiesen haberse arrepentido, hubiesen, como lo hicieron otras naciones también, otro pueblo por allí, que nosotros estudiamos, los gabaonitas, pudieron haber, y Dios seguramente hubiese tenido misericordia, como con Rahab, hubiese tenido misericordia. Si Dios es un Dios misericordia, o sea, Dios lo que más quiere es que el impío se arrepienta y que se vuelva de sus malos caminos y llama a su corazón para que se pueda arrepentir. No quiere la destrucción, o sea, hasta el último momento Dios tiene misericordia. Pero ahora viene lo importante que tiene que ver con su carácter, y esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Es decir, si Dios es amor, Dios también es justicia, porque el amor involucra la justicia. Dios no es solamente un amor que lo abraza todo y va a soportar el mal hasta el último tiempo. O sea, nosotros estaríamos engañados y no sería el Dios de la Biblia si Dios perdonara a todos finalmente, porque algunos creen, y esta doctrina se llama universalismo, algunos creen que Dios al final de los tiempos va a salvar a todos igual, e inclusive a Satanás. Y esto es ilógico, es decir, tienes que leer un poquito el Antiguo Testamento, leer la guerra de Canaán para darse cuenta de que Dios también es un Dios justo. O sea, si todo el mundo, o sea, vivimos en un mundo de maldad y lo que más quieren las personas es que Dios haga justicia, que Dios intervenga, que Dios haga algo. Muchas personas dejan de creer exclusivamente porque ven que no está pasando nada, pero Dios va a emitir su juicio. Entonces Dios tenía un juicio contra esta nación. Dios hasta el último momento pudo haberlos perdonado si ellos se hubiesen arrepentido, pero finalmente fueron ellos los que decidieron ser rebeldes y no seguir el camino del Señor. Y ojo con esto, o sea, la justicia y la paz se besaron. ¿Ya? El amor y la justicia siempre van de la mano. Es la otra cara de la moneda la justicia de Dios, porque es necesaria, porque se requiere, porque la gente lo reclama, y el amor involucra ser justo también. Entonces eso también involucra el sacrificio de Jesús. O sea, si nosotros fuéramos universalistas, o sea, no valdría la pena la muerte de Jesús, porque ¿para qué morir si finalmente el Padre, como es amoroso, puede perdonar a todos? ¿Qué tiene que ver entonces la muerte de Jesús? Es porque hay una ley, porque el amor implica también una ley, es la ley del amor, y la ley manda tal cosa, que el amor se expresa de esta forma. El amor se expresa a Dios de esta manera y el amor se expresa al prójimo de esta manera. Quebrantar eso significa quebrantar el amor, y finalmente significa ser rebelde, haber elegido otro camino que lleva a la misma destrucción, porque nos aleja de la fuente de la vida. Por eso la paga del pecado es muerte, y finalmente porque nadie puede disfrutar el cielo si sigue con sus mismas costumbres, con sus mismos hábitos, con su misma forma de ser egoísta, con su mismo hábito, ¿cierto?, de querer siempre acaparar más. Finalmente el cielo va a ser un infierno para esas personas, y Dios tiene misericordia de todos. ¿Ok? Entonces veamos a ese Dios guerrero, ¿no? En Éxodo nosotros lo vimos, cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto, cómo Dios estaba en guerra contra los dioses de Egipto, y cómo Dios libera porque no tolera el pecado. Dios no tolera la esclavitud, y por lo tanto viene el castigo para la nación de Egipto. Ahora, Dios pudo haber destruido toda la nación de Egipto, no haber dejado libre a nadie, pero Dios tuvo misericordia de Egipto. Dios tuvo misericordia. A pesar de que cayeron las 10 plagas, los egipcios quedaron con vida. Dios tuvo misericordia inclusive de Faraón hasta el último momento. A pesar de que él endurecía su propio corazón, Dios tuvo misericordia, pero él igual fue rebelde, igual insistió, porque el amor también implica libertad de elección. El amor implica que cada uno de nosotros elige el camino que quiere tomar. Eso se llama libre albedrío. Y en el libre albedrío, cada uno elige el camino que él desea, porque el amor es libertad. Y eso es muy importante. No estamos programados, no estamos predestinados a, sino también esto sería culpa de Dios, el hecho de que Satanás estuviera predestinado a fallar en absoluto. Dios sabía, por supuesto lo sabía, pero su preconocimiento, su omnisciencia, su omnisapiencia no es causante de las decisiones libres de sus criaturas, ángeles, como también los seres humanos. Entonces esto es muy importante, no es causante, ¿ya? No es causa, no causa, ¿cierto?, las acciones de las demás personas el hecho de que él conozca lo que van a decidir en el futuro las personas. No sé si me hago entender bien.
pero creo que es claro, ¿no?, de que si Él conoce, no significa que Él impone eso en las personas para que lleven a cabo sus propias decisiones. ¿Ok? Y en este caso, alejarse de Él. Pero Dios sabía eso y por eso tiene que erradicar, es decir, en el trasfondo, como dice la lección de escuela sabática, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. ¿Ya? O sea, entiendan, Dios tuvo misericordia, pero al final Dios va a actuar. Ahora, ¿Dios actúa a través de su pueblo? Sí. ¿Por qué lo hace? Porque el mismo pueblo fue rebelde. Porque no era necesario que Israel peleara. Pero la desconfianza los lleva a que ellos tengan que pelear y Dios los va a ayudar para que ellos agarren la confianza. Pero en el fondo, como ya lo mencioné antes, Dios no quería que Israel se manchara con sangre en sus manos, porque Dios pudo haberlo hecho igual que lo hizo con Egipto y Él simplemente actuar. Pero esto le iba a ayudar a ellos. Ok, entonces, como el Señor lucha por nosotros y la mayoría de las historias de la Biblia tiene que ver con que Dios está librando las batallas y Dios está ayudando a su pueblo, nosotros tenemos que ver que la guerra es iniciativa de Él. Él establece la estrategia, Él es el que define los medios, Él dirige la campaña. El Señor, si el Señor no lucha por Israel, dice acá la lección de escuela sabática, este no tiene ninguna posibilidad de éxito porque nuestro éxito siempre viene de Dios. Por eso tenemos que dejarle todo en sus manos. ¿Ya? Recordemos, repasemos, el plan ideal nunca era que Israel luchara, sino que Él luchar por su pueblo. Pero lamentablemente, como menciona la lección y como lo dice el espíritu de profecía, Elena de White, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Finalmente nosotros somos. O sea, a veces, y apliquemos esto a nuestra vida cotidiana, a veces Dios podría resolver nuestros problemas así, pero en nuestra desconfianza, en nuestra impaciencia, es nuestra incredulidad, en nuestra murmuración, la que impide que Dios actúe en nuestra vida. O sea, somos nosotros finalmente el causante de los retrasos en el actuar de Dios en nuestra propia vida. Porque a veces Dios nos da una dirección, Dios nos dice algo, Dios nos dice, esta es la decisión que tú tienes que tomar, este es el camino que tú tienes que tomar, pero somos nosotros los que somos porfiados y decidimos darle una mano al Señor y eso trae consecuencias en nuestra vida. O sea, alargamos nuestro proceso, alargamos que Dios actúe simplemente porque a veces somos muy llevados a nuestra idea y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de ser, y eso implica que no confiamos del todo en los tiempos del Señor, en cómo Dios actúa y en cómo Dios hace las cosas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando porque Dios se encuentra con su pueblo. Dios llama, ¿cierto?, a su pueblo a confiar en Él y en las intervenciones divinas. De hecho, menciona algo interesante en la lección de que las leyes de la guerra, la ley de la guerra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 20, solo se da porque después de 40 años, Israel ahora tenía que tomar posesión y como iba ahora, ¿cierto?, a actuar, a pelear, entonces ahora sí lo legisla y se la entrega al pueblo de Israel para que ellos pudiesen ir a luchar. ¿Ya? Entonces más o menos nosotros tenemos allí lo que significa, ¿no?, o lo que implicaba de que Dios se presentara como un guerrero. Pero recordemos, ¿cierto?, el trasfondo de todo esto, porque la lección nos lleva hacia ese trasfondo, el trasfondo detrás de la guerra. La guerra de las guerras es una batalla espiritual. Y así nosotros tenemos que comprender este relato, es decir, la guerra contra los pueblos de Canaán es un anticipo de la guerra final de los tiempos, cuando Dios mismo va a actuar para que nosotros tomemos posesión de una tierra renovada en este mundo. Es un anticipo de aquello. Y como Él es quien pelea, Él es el guerrero, por lo tanto nosotros tenemos que verlo con una mirada espiritual, donde el pueblo merece el castigo, el juicio, por no arrepentirse, por no huir de la tierra. Finalmente Dios establece su juicio y usa su instrumento, que es el pueblo de Israel, para poder ejecutar ese juicio. Pero Dios siempre tuvo misericordia. Sin embargo, la misericordia también implica la actuación de la justicia de Dios para con su pueblo y para revelar y para mostrar a todo el mundo de que Dios actúa de acuerdo a sus leyes, a sus decretos. Pero siempre en las naciones, los pueblos tienen una oportunidad
Sin embargo, el corazón es tan duro que decide no tomarla. Querido amigo que me estás escuchando, oye, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana donde vamos a seguir profundizando un poquito más en este tema de la guerra. Y yo creo que es bastante interesante porque pueden surgir algunas otras dudas con respecto, porque quizás no resolvimos todo el hecho, ¿cierto?, de que Dios mandara a matar inclusive a los inocentes, ¿no? Niños, mujeres, todo. ¿Por qué hacerlo tan profundo? ¿Por qué no tener misericordia de eso? Y son cosas que quizás vamos a ir resolviendo en la próxima semana, que vamos a estudiar más de este trasfondo y vamos a entender por qué. Ojo con esto, porque los ateos utilizan las guerras que se encuentran en el libro de Josué, en el libro también de Jueces, para poder justificar de que realmente Dios no es diferente a los dioses antiguos, del antiguo cercano oriente, porque también no es un Dios de amor. Pero nosotros tenemos que entender en la definición de amor y en la teología correcta que nos está presentando la Biblia, porque la Biblia no esconde las cosas, y esto es muy importante, no esconde las guerras, sino que nos muestra tal cual como sucedieron, porque hay un propósito o hay una explicación teológica detrás de todo esto que nosotros fuimos hablando durante esta lección. Que Dios te bendiga, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana.